I want you to know that you may have received a bad health report, but that diagnosis does not have to debilitate you. You may have had a heartbreaking loss, but it does not have to derail you. You may be in a position today where the odds seem stacked against you, but it does not have to limit your mission and God-given vision. Gracia y paz a todos en el incomparable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Cristina y hoy tengo el privilegio de compartir una palabra de aliento de la palabra viva de Dios. ¿Qué aliento podemos recibir de la palabra de Dios hoy? Y quiero que abran sus Biblias y busquen un pasaje muy conocido del Salmo 119, versículo 89. Y simplemente dice esto: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En un mundo donde hay avances tecnológicos tan rápidos, donde hay filosofías en constante evolución y normas culturales cambiantes, muchas personas se preguntan si la palabra de Dios todavía tiene autoridad hoy en día. Algunas personas dicen, ¿es razonable que yo sea amoroso y perdonador, incluso con aquellos que no están de acuerdo conmigo en línea? Algunas personas dicen, ¿realmente tengo que trabajar con integridad como para el Señor, aunque no haya nadie cerca, cuando mi jefe no me está mirando? Algunas personas dicen, vaya, en esta crisis del costo de vida, en este clima económico, ¿realmente se espera que yo apoye a los pobres, a los refugiados, a los huérfanos? Cuando nos conformamos al patrón de este mundo, es muy fácil rendirse a las normas sociales, aceptar la agenda del diablo, sucumbir al pecado. Pero la Biblia nos recuerda en Santiago capítulo 2, versículo 10, que no podemos elegir las partes de la Biblia que queremos obedecer, que consideramos relevantes para nosotros hoy. Dice que si obedecemos toda la ley y si tropezamos en un solo punto, entonces somos culpables de no cumplirla. Sí, la palabra de Dios es la autoridad final. Y es tan relevante ahora como lo fue entonces. La palabra de Dios permanece firme para siempre porque está establecida en el cielo. No tiene autoridad porque ha sido establecida en el debate universitario más prestigioso. No tiene autoridad porque ha sido establecida en la mente del más grande teólogo. No tiene autoridad porque tal vez sea respetada por el gobierno más poderoso de este mundo. No.
La palabra de Dios tiene autoridad, se mantiene firme porque está establecida en el cielo. Y debido a que la palabra de Dios está establecida en el cielo, no cambia en esta tierra. No cambia para adaptarse a nuestra cultura. No se puede desalinear ni malinterpretar para alinearla con nuestra propia filosofía de vida. No se diluirá, no se degradará, nunca cambiará. Y como la palabra de Dios nunca cambiará, podemos estar seguros de su fidelidad a través de todas las generaciones. Ahora todos queremos ver el poder de Dios moviendo nuestras montañas, rompiendo nuestras ataduras, liberando a los cautivos, trayendo remedios a nuestros padecimientos. Pero quiero recordarles, pueblo de Dios, que conocer a Dios no es solo para ver sus obras, sino para aprender sus caminos. Es el hacedor de la palabra de Dios el que recibe cosas de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Él dijo que cuando oremos debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero para que la voluntad de Dios se haga en tu vida hoy, implica entregar la propia voluntad a la propia voluntad de Dios, para que suceda aquí en la tierra como en el cielo. Y sí, pueblo de Dios, la palabra de Dios es nuestra esperanza. Si no fuera por la palabra de Dios, estaríamos pereciendo en nuestra aflicción. Y hoy quiero llevarte a una porción de las Escrituras y compartirla contigo, el relato de 4 hombres con lepra, quienes ciertamente habrían muerto y perecido en su aflicción si no fuera por la palabra de Dios obrando en el Espíritu. Así que vayamos conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Esto ocurrió en los días de Eliseo. Y el pueblo de Dios vivía en Samaria, y el rey de Siria había atacado y rodeado la ciudad. Y como resultado hubo una hambruna devastadora, y el pueblo estaba preso de un temor debilitante a la muerte. Y en medio de todo este caos, en medio de toda esta decepción, en medio de toda esta pena y el hambre y el sufrimiento, Eliseo pronuncia la palabra de Dios. Leamos el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Pueblo de Dios, el pueblo estaba enfrentando tal crisis económica que se morían de hambre. Pero Eliseo profetizó la palabra de Dios que trajo esperanza, diciendo: Mañana a esta misma hora la comida será abundante y barata. Pero el hombre con autoridad empezó a mirar ese mensaje y comenzó a menospreciar la fe del hombre de Dios y comenzó a desacreditar esa palabra de Dios diciendo: ¿Puede esto ser verdad? Pero Eliseo entendió que aunque el oficial era un hombre con autoridad, había una autoridad mayor. La palabra de Dios quedó establecida en el cielo, por lo tanto, no importaba lo que dijera la gente, esto sucedería en la tierra.
No se desanimó por las palabras despectivas del oficial, pero él continuó hablando la palabra de Dios con valentía, sabiendo que Dios lo haría realidad. Veamos qué sucedió después. En el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. La razón por la cual estas personas con lepra estaban sentadas a la puerta era debido a la naturaleza contagiosa de la enfermedad. En aquellos días los habrían puesto en cuarentena, también porque, según la tradición judía, habrían sido ritualmente impuros, así que estaban allí sentados a la puerta de la ciudad esperando que alguien realizara un acto de caridad. Ahora bien, durante una hambruna, eso parecía bastante imposible. Pero recuerda que el profeta Eliseo habló la palabra de Dios. Ahora veamos cómo empezó a desarrollarse. Volviendo al versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos sentamos aquí hasta que muramos? Wow, pueblo de Dios, qué pregunta. Verás, tal vez estos hombres con lepra habían escuchado la mentira que les decía, morirán en su situación, que no había nada que esperar excepto la muerte. Quizás habían interiorizado esa pronunciación sombría, creyendo que su situación era permanente. Pero cuando se habló la palabra de Dios, comenzaron los cambios. Algo pareció cambiar en el espíritu y en los corazones de aquellos hombres. Comenzaron a cuestionar esa mentalidad negativa. Comenzaron a cuestionar la suposición de que la hambruna era fatal. Y esto nos llevará al título del mensaje de hoy. La hambruna no es fatal. Dile a tu vecino, o dímelo aquí en el estudio, mi hambruna no es fatal. Mi hambruna no es fatal. ¿Cuál es tu hambruna hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué situación aparentemente imposible te encuentras hoy? Comenzaron a cuestionar la suposición de que la hambruna era fatal. Y quizás te hayas unido hoy de manera similar escuchando esas mentiras que no parecen tener sentido, que no parecen estar alineadas con la verdad de la palabra de Dios. La mentira que dice, te quedarás en tu situación, nunca te recuperarás, nunca te levantarás. Quiero que sepas que es posible que hayas recibido un mal reporte de salud, pero ese diagnóstico no tiene por qué debilitarte. Es posible que hayas sufrido una pérdida desgarradora, pero eso no tiene por qué desviarte del camino. Es posible que hoy te encuentres en una situación en la que las probabilidades parezcan estar en tu contra, pero no tiene por qué limitar tu misión y la visión dada por Dios. ¿Cuál es tu hambruna hoy? Comienza a examinar tu hambruna, no a la luz de tu situación, no a la luz de lo que dice la gente, sino comienza a examinar tu hambruna a la luz de la palabra de Dios. Al igual que aquellos leprosos, puedes elevarte por encima de las mentiras y puedes decir, oye, esta hambruna no es mi meta. Puede que mi salud esté deteriorándose, pero mi condición física no está más allá del poder del gran médico. Puedo estar marginado y aislado por la sociedad, pero el rechazo de la sociedad
no significa que me esté enfrentando al rechazo de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad final. Al igual que el salmista, puedes decir en Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Así que continuemos viendo lo que sucedió después. En el versículo 4, los leprosos dijeron, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Vaya, estos leprosos pasaron de la hambruna al banquete. Estas eran las personas que probablemente no se recuperarían en estos tiempos de hambruna. Pero esto demuestra que para el poder de Dios nada es imposible. Sí, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, que ojo no vio, ni oído oyó. Ninguna mente imaginó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y los leprosos no tuvieron que esforzarse en luchar ninguna batalla ellos mismos. Cuando llegaron, la batalla ya estaba ganada. El enemigo ya había huido. Ya estaba decidido en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa hoy? Quizás te sientas como si estuvieras en prisión ahora mismo, pero ¿sabes qué? El que rompe las cadenas está en la habitación. Puede que te sientas como si estuvieras encerrado en el calabozo más oscuro, pero hay liberación en el encarcelamiento, porque Dios ya lo ha establecido en el cielo. Habrá sanidad donde hay enfermedad, habrá liberación donde hoy hay esclavitud. Así que relájate en los preciosos brazos del Espíritu Santo, sabiendo que ya se ha hecho. Sí, en el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará hoy. Amén. La oscuridad tiene que huir. El temor tiene que rendirse. Toda enfermedad tiene que ceder el control ante ese nombre de Jesucristo. Es el nombre por encima de cualquier otro nombre. Así que veamos qué pasó después de eso. En el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y luego, en el versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová.
Alabado sea Dios. Aleluya. Ya ves, no tienes que averiguarlo en tu propia mente cómo lo va a hacer Dios hoy. No tienes que ser como ese oficial que dijo esa palabra negativa cuando la palabra de Dios fue hablada. Puedes creer que Dios Todopoderoso ciertamente hará realidad su voluntad. Pero ya sabes lo que les pasó a esos leprosos. A pesar de que habían sido rechazados y marginados por la sociedad, cuando recibieron esa bendición, de repente se dieron cuenta de que esa bendición no era solo para ellos. No tenían una mentalidad de víctima, no dijeron, oh, ¿dónde estaban cuando necesitábamos ayuda? Cuando estábamos sentados allí al borde del camino mendigando y nadie podía ayudarnos, ¿por qué debemos ahora compartir esta bendición? No, debido a que sus conciencias estaban gobernadas por el temor de Dios. Esa bendición rápidamente se convirtió en una carga. Ya ves, lo que recibes del trono de la gracia hoy no es solo para tu bien, es para su gloria. Así que quiero alentarte hoy. Cuando Dios te bendiga, recuerda que somos bendecidos para bendecir a otros. Tenemos que ser responsables en nuestro uso de la bendición. Y no me refiero solo a compartir nuestros recursos materiales o el compartir las cosas buenas que Dios nos da materialmente, lo cual, por cierto, es una cosa maravillosa de hacer. Debemos ser responsables como dadores y asegurarnos de bendecir a las personas que nos rodean también. El amor mira a su alrededor para ver quiénes están en necesidad. Pero también se trata de compartir la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Dile a tu vecino, hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias y no deberíamos guardárnoslo para nosotros mismos. Debemos asegurarnos de compartir esa buena noticia con otras personas, tal como lo hicieron estos leprosos. Verás, cuando tienes un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la respuesta debe ser algo que impacte a quienes nos rodean. Recuerda a la mujer de Juan capítulo 4, que tuvo un encuentro con Jesucristo en el pozo. Cuando Jesucristo la liberó de la vergüenza de su indigno pasado, ella corrió a su comunidad para contarles lo que Jesús había hecho por ella. ¿Recuerda a Zaqueo en Lucas capítulo 19? Era un recaudador de impuestos notorio y despreciado. Pero después de su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él respondió con una radical generosidad y pagó 4 veces más a quienes había engañado. Mira el caso de Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10. Cuando el apóstol Pedro vino a compartir la palabra de Dios a su casa, se aseguró de reunir a todo su pueblo, a toda su casa, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el mensaje. Pueblo de Dios, hoy tenemos tanto a nuestro alcance para compartir la palabra de Dios. Puedes compartir las escrituras en un mensaje de WhatsApp. Pero lo más importante es que, pueblo de Dios, estamos llamados a ser embajadores de Cristo para demostrar con nuestra manera de vivir que Cristo vive en nosotros. Sí, tal como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado en vano. Pueblo de Dios, mostremos con nuestra manera de vivir, por la forma en que amamos, por la forma en que hablamos, por la forma en que actuamos, que Cristo vive en nosotros. Así que finalmente, pueblo de Dios, volvamos al Salmo capítulo 119. Y dice en el versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación».
Verás, deberíamos estar meditando en la palabra de Dios continuamente, no ocasionalmente. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pueblo de Dios, quiero que recuerden que para que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino, debemos atenderla. Debemos comprometernos con la palabra de Dios. Debemos obedecerla, porque es el hacedor de la palabra el que recibe cosas de Dios. Así como hemos escuchado la palabra de Dios hoy, como hemos oído de la fidelidad de Dios a través de todas las generaciones, deja que tu fe se eleve en tu corazón. Pero recordemos que es la palabra de Dios la que tiene la autoridad final, y para que esto suceda aquí en esta tierra debemos comprometernos a ser hacedores de la palabra.